nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Buenas noches a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Estamos aquí nuevamente conectados por este medio, ¿verdad? Siempre creyendo que es un tiempo donde la palabra del Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros. Creemos que la palabra es el fundamento realmente para que el creyente pueda conocer realmente a Dios. La palabra del Señor siempre nos está llevando a mirar correctamente al Dios verdadero. Así que vamos a orar por este tiempo. Señor, te damos las gracias por tu palabra que es compartida. Gracias, Señor, por la obra que tú has iniciado, que has comenzado en cada uno de nosotros. Creemos que tú eres un Dios fiel, fiel a la semilla que has sembrado en nuestros corazones, que es tu palabra. Lo que tú has comenzado, tú lo vas a culminar en cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque nuestra vida está en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta vida, ¿verdad?, nos alegramos o nos sentimos satisfechos en parte cuando lo que pensamos o anhelamos en nuestra vida, en nuestro caminar, se da de tal forma que queríamos ver o vivirlo, y en ese momento, ¿verdad?, nos sentimos en gran manera satisfechos o capaz nos sentimos bien, ¿verdad? Porque lo que pensábamos o lo que anhelábamos ver en nuestra vida se está dando. Y vemos cómo las cosas se están acomodando conforme nuestros pensamientos o conforme nuestro parecer. Esas etapas o esos momentos capaz lo has vivido o lo hemos vivido, ¿verdad? Pero también es importante mencionar que el mundo siempre nos está diciendo, ¿verdad? El mundo siempre está diciendo al hombre: corre tras tus deseos. Le está diciendo: persigue tus anhelos, entre otras cosas más que ha llenado la mente del hombre, ¿verdad?, acerca de que él es el protagonista de todo lo que pasa en su entorno. Realmente
debe de poner su mirada en sí mismo y correr tras lo que él desea o lo que él anhele. Y lo cierto es que cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, cuando Dios nos alcanzó, cuando Dios en su misericordia nos halló, que no merecíamos nada de parte de Él, pero su misericordia nos alcanzó, ¿verdad? Cuando la palabra llega a nuestra vida, nos brinda una imagen totalmente diferente, totalmente distinta de lo que pensábamos o lo que el mundo nos ha dicho y nos sigue hablando de esa forma. El mundo sigue transmitiendo eso al hombre, pero lo vemos de una forma distinta o diferente, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos dice y nos da a conocer cómo se encuentran nuestros pensamientos, cómo se encuentran nuestros deseos, cómo se encuentran la tendencia de nuestra naturaleza, la naturaleza humana. La palabra nos da a conocer cómo se encuentra la condición nuestra, espiritual, ¿verdad? Primero nos muestra una imagen acerca de esta condición espiritual que se manifiesta en nuestra vida natural de una forma, ¿verdad? En un estilo de vida, en acciones, en conductas, en pensamientos, etc. Y después vemos que la palabra del Señor empieza a decir o a mostrarnos, a enseñarnos mediante su palabra. La palabra empieza a reflejar, empieza a alumbrar nuestra vida y nos brinda una imagen correcta o un mensaje verdadero acerca de cómo se encuentra el corazón del hombre. En Jeremías 17:9 dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Cuando la palabra nos dice acerca de nuestros pensamientos, la palabra dice en Marcos 7 del 20 al 23 que el pensamiento del hombre se encuentra corrupto, se encuentra contaminado, se encuentra simplemente en una condición totalmente perversa. Y en esos versículos de Marcos 7 del 20 al 23 hay una lista grande acerca de qué tipo de pensamientos abundan en el corazón del hombre, ¿verdad? Cuando la palabra nos dice acerca de nuestros deseos, en Santiago 1:14 la palabra empieza a hablarnos que Dios no tienta a nadie, sino que son nuestros propios malos deseos que se encuentran en nuestro corazón, o llaman la concupiscencia, que nos arrastran, ¿verdad? Que nos seducen, que nos atraen o que nos arrastran para pecar contra el Dios santo, contra el Dios vivo. La palabra nos lleva a ver cómo se encuentra, ¿verdad? O la forma de cómo vemos nuestro caminar en esta vida a diferencia de lo que Dios ha establecido. La palabra del Señor nos empieza a mostrar que hay una diferencia entre el pensamiento del hombre, en cómo ve el hombre su caminar, de lo que Dios ya ha establecido para aquel o para aquella que Dios ha traído, que Dios ha llamado, que Dios ha alcanzado. Está en Isaías 55 del 8 al 9, ¿verdad? Esos versículos hablan acerca de cómo se encuentra el pensamiento del hombre a los pensamientos de Dios, de cómo se encuentra el camino del hombre en el que está, de los caminos que Dios ya ha establecido para él o para ella. Y nos dice, ¿verdad? Así como el cielo y la tierra están separados, de esa misma forma, ¿verdad? Dice Dios, mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así como está el cielo y la tierra separados, de esa misma forma mis pensamientos son más altos que los vuestros, que los de ustedes. Y la palabra nos está hablando, ¿verdad?, acerca de que hay una diferencia abismal entre la palabra de Dios y el pensamiento del hombre. Pero a veces el creyente, ¿verdad?, quiere oír respuestas. El creyente, hablamos del creyente, aquella persona que Dios alcanzó, de aquella persona que Dios ha traído para que sea moldeado, para que sea transformada su vida. Y la palabra mejor dicho, esta vida, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que a veces oímos de personas, de hermanos, de hermanas que están en este proceso, porque todos estamos en este proceso, que Dios es el alfarero y nosotros el barro, ¿verdad? Que Él moldea nuestro corazón.
Pero lo cierto es que a veces el creyente, ¿verdad?, quiere oír respuestas que encajen con lo que él o ella quiere escuchar o ver en su vida. Y si es caso contrario, simplemente no oirá esa respuesta, no oirá ese mensaje, no oirá ese consejo, y buscará unas palabras o una respuesta que se acomode a lo que él o ella ha estado esperando. Eso lo vemos en muchas personas, como el creyente simplemente está buscando una respuesta que se acomode a sus pensamientos, que encajen a lo que él o lo que ella quiere ver en su vida. Pero hemos visto por la palabra que el pensamiento del hombre es totalmente lejano al pensamiento de Dios, a la palabra de Dios. Vemos por la palabra que todo lo que en el hombre hay simplemente está contaminado por el pecado. Pero Dios en su misericordia lo ha llamado para que este corazón sea transformado, para que este corazón empiece a buscar a Dios, para que nuestros pasos no corran tras la voluntad de nuestros pensamientos, sino para que nuestros pasos sean enderezados por la palabra de Dios en nuestra vida. Y eso es un proceso. Es un proceso. Repite conmigo, proceso. Este proceso ciertamente tiene un tiempo determinado para cada creyente. Y todos estamos en este proceso. Un escenario que nos lleva a ver cómo se encuentran los pensamientos del hombre o la forma de responder a la voluntad de Dios es, en este escenario es cuando el pueblo de Judá, y vamos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando el pueblo de Judá, Jerusalén, ha sido cautivo por los caldeos o el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Han sido llevados a Babilonia. Los siervos de este rey dejaron un gobernante, ¿verdad?, en ese lugar donde ya no está el pueblo de Judá en su mayoría, sino solamente dice la palabra que quedaban los pobres. Y vemos también que este rey Nabucodonosor o sus siervos dejan un gobernante judío, ¿verdad?, para que gobierne ese lugar. Y también vemos que los demás judíos que habían oído otros lugares empiezan a juntarse cuando se escucha el rumor que este hombre que había puesto el rey Nabucodonosor como gobernante de esa tierra ahora era Gedalías. Vemos que este hombre empieza a gobernar este lugar, a toda esa gente. Y también vemos que algunos oficiales, ¿verdad?, de Judá escucharon esto. Uno de los hombres que escucharon fue un hombre llamado Ismael, que empezó a conspirar contra este hombre llamado Gedalías. Y en esa conspiración simplemente agarró otros oficiales más y lo mata. Mata a este hombre llamado Gedalías, que había puesto el rey Nabucodonosor como gobernador de esa tierra. La palabra nos enseña que este hombre Ismael había hecho cosas perversas, ¿verdad? Había tomado todo el pueblo pequeño que había, ese remanente que menciona la palabra que había quedado. Y en esos tiempos vemos también que había un hombre que era aliado de Gedalías que se llamaba Johanán. No sé si me equivoco en la pronunciación del nombre, pero la palabra nos enseña que este hombre es un oficial y se reúne con los príncipes de guerra, ¿verdad? Y van a buscar a Ismael, y simplemente Johanán elimina a este hombre llamado Ismael. Y vemos cómo una vez ya Ismael eliminado, vemos por la palabra del Señor que este pueblo tiene dos opciones ahora. ¿Cuáles son esas dos opciones en este escenario que este pueblo está pasando? Vemos que Johanán con los príncipes y junto con el pueblo tienen dos opciones. ¿Cuál es? Una opción es que se queden en ese lugar donde el rey Nabucodonosor los había dejado, o otra es simplemente que vayan a la tierra de Egipto. ¿Por qué Egipto? Porque Egipto en ese momento tenía una ciudad fortificada, ¿verdad?, caballos de guerra,
donde se podían refugiar ahí. Vemos que tienen dos opciones, pero ellos no quieren hacer algo, ¿no?, supuestamente conforme a su criterio o opinión, y empiezan simplemente a consultar a Dios. ¿Y a quién buscan? A un varón de Dios. ¿Y quién es ese? Jeremías. Y empiezan a buscar a Jeremías pidiéndole una respuesta, ¿verdad? Una guianza, una dirección de parte de Dios. Vamos a leer los versículos que la palabra menciona, cómo este hombre junto a los príncipes o junto al pueblo empieza a decir: necesitamos una guianza, necesitamos una dirección en este momento, no sabemos qué hacer. Jeremías 42, versos del 2 al 3 dice: y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestra súplica delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos que éramos hemos quedado unos pocos, como ya ves por tus propios ojos, para que Jehová tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. Qué interesante, ¿verdad? Porque vemos por la palabra que este pueblo junto con los oficiales están pidiendo a Dios una guianza, una dirección. Y vemos más versículos más adelante que empiezan a decir muchas cosas más a Jeremías, para que Jeremías clame a Dios y busque y traiga una respuesta de parte de Dios. Jeremías ora a Dios, ¿verdad? Dios le da la palabra para este pueblo. Y lo que dice, la respuesta que Jeremías brinda es que este pueblo se quede en ese lugar. Que este pueblo no se vaya a ningún otro lugar, sino que ponga su confianza en Dios y que se quede en ese lugar. Que empiece a buscar a Dios, ¿verdad? Y que no vayan a Egipto porque morirán a espada. Y Jeremías empieza a dibujarle todo lo que va a pasar si es que no obedecen a la voluntad de Dios que es dada en ese momento. Vemos por la palabra que Jeremías le dibuja todo lo que qué va a pasar si obedeces y qué va a pasar si no obedeces, ¿verdad? Y lo que vemos también en la respuesta de Jeremías que da a este pueblo, le dice: no pongan su confianza, ¿verdad?, por lo que ven. No pongan su confianza en esta tierra de Egipto, ¿verdad?, por lo que tiene, por lo que posee, sino pongan su confianza en Dios. Pero vamos a ver que estas mismas personas que pidieron a Dios una guianza, a una dirección, van a responder de esta manera. Jeremías 43, del 2 al 4 dice: Azarías, hijo de Osaías, Joanán, hijo de Carea, y todos los hombres soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, ¿no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decirnos no vayáis a Egipto para habitar allí? Sino que Barú, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos deportar a Babilonia. No obedecieron pues ni Joanán, hijo de Carea, ni los capitanes de la gente de guerra, ni todo el pueblo a la voz de Jehová, para que se quedaran en tierra de Judá. Qué impresionante, ¿no? Cómo la respuesta que brinda Jeremías a este pueblo y a todos los oficiales y a todos los príncipes, simplemente a ellos no lo encaja, no encaja esta respuesta, no encaja esta palabra que Dios ha dado a este pueblo. Y ciertamente cuando empezamos a meditar en eso, es algo que nos lleva a pensar de a veces cómo el creyente está caminando en esta vida o en su vida personal. Si realmente está siendo enderezados los pasos del creyente por la palabra de Dios, o simplemente está siempre esperando una respuesta que encaje a su parecer, que encaje a lo que él o ella quiere ver en su vida. Vemos en este escenario que este pueblo simplemente pidió una respuesta, una guianza, una dirección, y esa respuesta y esa guianza y esa dirección le fue dada. Pero vemos que este pueblo simplemente rechaza eso, rechaza lo que Dios le había dicho, rechaza la voluntad de Dios y quieren hacer lo que a ellos les parece que es lo más conveniente. Quieren hacer lo que a ellos les parece más confiable. Vemos por la palabra, ¿verdad?, que este escenario, si lo traemos hoy en día, ¿acaso no pasa lo mismo? ¿Acaso el creyente a veces está buscando respuestas que se acomoden a sus pensamientos? ¿Acaso el creyente está a veces confiando más en lo que ve o en lo que el mundo le ha dicho o le dice? ¿En dónde debe depositar su confianza? ¿O en dónde debe estar más, o
qué es más seguro para él o qué es más seguro para ella. El creyente está abrazando mayormente su parecer, está abrazando su criterio, su opinión, antes que la palabra de Dios, antes de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente a veces no hay palabra en su vida. No hay una continuidad de la palabra oída sobre su corazón. No hay una palabra que está siendo regada continuamente. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué este pueblo rechaza esta palabra, esta respuesta de parte de Dios? Así como este pueblo, ¿verdad? Que no escucha las palabras de Jeremías, las palabras que Dios le está dando, ¿verdad? Y la pregunta es ¿por qué? Vamos a ir a un versículo en Jeremías 44, del 16 al 18, dice: no escucharemos de ti la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros jefes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Entonces tuvimos abundancia de pan, fuimos felices y no vimos mal alguno, pero desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta de todo, y por la espada y el hambre somos exterminados. Qué impresionante, ¿no? Cómo la palabra nos muestra este escenario, cómo esta situación empieza a sacar a flote o sacar a luz lo que está escondido en el corazón de esta gente, de este pueblo. Y la palabra nos menciona simplemente que este pueblo no está creyendo en Jehová, no estaba confiando en Dios, no lo conoce. Y vemos que simplemente están siempre esperando que venga un Dios con D chica, ¿verdad? Y le ayude y le dé muchas cosas. Como hoy en día hay mucha gente que piensa que Dios ha venido solamente a ayudarlo, o a que Dios le ayude a que cumpla sus deseos de esa persona, o a que Dios le ayude a que cumpla sus metas, entre otras cosas más de su vida personal. No queremos decir que tener metas, tener objetivos personales sea malo, para nada. Al contrario, qué bueno, pero acá estamos hablando de cómo el hombre mira a Dios, o de cómo el creyente está mirando a Dios en su vida. Lo cierto es que Dios no ha traído al creyente para que sea ayudado. Dios lo ha traído para que él sea transformado, procesado por la palabra, renacido de una simiente incorruptible. Y esa obra es generada solamente por Dios. ¿El autor quién es? Dios. ¿Quién lo produce? Dios. ¿Quién lo genera? Dios. Vemos que ese pueblo, ¿verdad?, estaba andando en otras leyes, estaba creyendo en otros dioses, que no ven, que no oyen, que no hablan, que no responden. Vemos que simplemente este escenario saca a luz, ¿verdad? Esta situación saca a luz cómo se encuentra este pueblo. Esta situación que el pueblo está pasando revela cómo estaba caminando realmente. Como también el escenario, situación que vivimos, ¿verdad?, sacará a luz lo que está guardado en nuestros corazones, para dar a conocer cómo se encuentra tu corazón. Dará a conocer en dónde están puestos tus pies, en dónde están puestos tus pies. ¿En la palabra del Señor están puestos tus pies confiando en Dios, o estás simplemente depositando tu confianza en ti mismo, en tu parecer, en tus pensamientos? Y no le decimos esto con la intención de juzgar o acusar a alguien, ¿verdad? Sino que es importante de comprender que hemos sido llamados para caminar mediante la palabra de Dios en nuestra vida. Que si la palabra no está siendo meditada en nuestra vida, ciertamente, si la palabra no está siendo regada, meditada, si la palabra no está siendo detenida en nuestro día a día, lo que va a pasar es simplemente que el creyente va a caminar conforme su parecer, conforme sus pensamientos, y va a ir tras ellos, tras sus propios deseos. Y va a ser una mezcla, ¿no?, entre la voluntad de Dios y entre lo que él o ella quiere ver en su vida.
cayendo en muchos errores, cayendo en muchas situaciones o escenarios donde este creyente va a sufrir. ¿Por qué? Porque no va a ver a Dios, sino va a ver el problema, va a ver la circunstancia, va a ver la agonía, va a ver la tribulación, va a ver muchas cosas, pero menos a Dios. Lo maravilloso, ¿verdad?, es que tenemos un Dios de misericordia. Lo maravilloso es que tenemos un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios que sabe todas las cosas. Y si Él sabe todas las cosas, ciertamente todo obra para bien en tu vida. ¿A quiénes? A quienes Él ha alcanzado, a quienes Él ha llamado, toda obra para bien en tu vida. Si Él sabe todas las cosas, si estás confiando en Él, ciertamente todo obra bien para tu vida. Porque Él conoce cómo se encuentra tu corazón. Y Él sabe lo que tú necesitas, ¿verdad? La obra que Dios ha empezado ciertamente la va a culminar. Y la única forma de que Dios culmine su obra en tu vida es mediante su palabra. Por la palabra que está siendo meditada. Porque Él es quien transforma el corazón. Porque Él es quien renueva el entendimiento del hombre. Vamos a leer este versículo que dice Jeremías 23, verso 29. Dice: ¿no es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra? Dice la palabra del Señor. No es mi palabra como fuego. El fuego simplemente elimina todo tipo de asperezas. Cuando el oro es refinado por el fuego, elimina todo tipo de asperezas. Cuando el martillo empieza a golpear una y otra vez, la piedra va a ser quebrantada en un cierto tiempo. Dice: mi palabra no es como fuego, y como martillo que quebranta la piedra, Dios va a quebrar ese corazón de necedad, de soberbia y de orgullo. No pongas tu confianza en lo que tú estás haciendo respecto a conductas, sino pon tu confianza en Él mediante su palabra. Confía en lo que Él va a hacer. Confía en que tenemos un Dios fiel y que Él es inmutable, que Él no cambia. Así que vamos a orar por este tiempo de palabra. Señor, gracias por tu palabra que es compartida. Gracias, qué privilegio, Señor, de ser alcanzado por ti, de ser llamado por ti, no mereciendo nada, siendo enemigo tuyo, pues tú nos alcanzaste. Gracias, Padre. Te pedimos en esta noche que tu palabra abunde en nuestra vida. Levanta, Señor, y afirma nuestros pies en ti, en creer en ti, en confiar en ti, en que la obra es tuya, y esta obra que has comenzado tú la vas a culminar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo.